Shalom, vamos a terminar con las parashiot Tazria y Metzora. Ahora estudiaremos la última aliyá, la número 7, que va del capítulo 15, versículo 16, y terminaremos con el versículo 33. Leemos en la Torah. Un hombre que saliere de él polución se lavará en agua toda su carne y será impuro hasta el anochecer. Toda vestimenta y toda piel que hubiere sobre ella polución será lavada en agua y será impura hasta el anochecer. Y una mujer que se acostare con ella un hombre eyaculando polución se lavará en agua y serán impuros hasta el anochecer. Una mujer que tuviere flujo de sangre, que fuere un flujo en su carne 7 días, estará apartada. Todo el que la tocare será impuro hasta el anochecer. Todo aquel que ella se acostare sobre eso cuando está apartada será impuro, y todo aquello que ella se sentare sobre ello será impuro, y todo el que tocare su lecho lavará sus ropas, se lavará con agua y será impuro hasta el anochecer. Todo el que tocare cualquier utensilio que ella se sentare sobre él lavará sus vestidos y se lavará en agua, y será impuro hasta el anochecer. Si sobre el lecho él estuviere, o sobre el utensilio que ella estuviere sentada, al tocarlo será impuro hasta el anochecer. Si se hubiera acostado un hombre con ella, será la impureza de ella sobre él y será impuro 7 días. Todo lecho que él se acueste sobre él será impuro. Una mujer que mane flujo de su sangre muchos días, cuando no es época de su menstruación, o que mane además de la menstruación, todos los días del flujo de su impureza, como los días de su menstruación, será impura ella. Todo lecho que ella se acostare en él todos los días de su flujo, todo el hecho de su menstruación, como el hecho de su menstruación será para ella, y todo utensilio que ella se sentare sobre él, impuro será como la impureza de su menstruación. Todo el que los toque será impuro, lavará sus ropas, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Si se purificó de su flujo, contará para ella 7 días y después se purificará. En el día octavo tomará para sí 2 tórtolos o 2 palominos y los traerá al Cohen a la entrada del Ohel Moed. Hará el Cohen a uno para ofrenda por pecado y al otro por holocaustos, y expiará por ella el Cohen delante de Onai por el flujo de su impureza. Prevendrán a los Bené Israel de sus impurezas para que no mueran por sus impurezas, por purificar mi Mishkan que está dentro de ellos. Esta es la ley del que tuviere flujo y del que sale de él polución de semen y purificándose por ella, y de la apartada por su menstruación, y de quien mane su flujo, tanto varón como mujer, y del hombre que se acueste con una impura. Bien, esta es la finalización de la Parshiot. Y va a cerrar acerca de este ciclo iniciado con el Zarat, y como estamos estudiando, termina con las afecciones genitales, infectocontagiosas severas, agresivas. Están saliendo de dentro del cuerpo y están saliendo del órgano que es el órgano reproductor. Otra vez, insistentemente, sabemos que nuestro mal comportamiento en la comunidad nos está trayendo consigo todos estos males, y cada vez se están incrementando. ¿En qué está incrementando? En que también está ocurriendo ahora una enfermedad infectocontagiosa que aparece como un flujo. El flujo es más allá de lo normal. En primer lugar, habla de los varones, según la aliyá número 6. Habla de los varones, y ahora en la aliyá 7 va a tocar el tema de las mujeres. Aparte de los líquidos naturales en el hombre, que es el semen, está hablando del líquido corrompido, que es el flujo. En el caso de la mujer es la menstruación, pero aquí también está hablando de un flujo irregular, no solamente hablando de sangre, sino también de otros fluidos. Todo esto como consecuencia en el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, porque como lo que estamos averiando, faltando, es al pueblo de Israel, a las personas, entonces son tocados los órganos reproductores, porque las personas, obviamente todas están surgiendo a la vida por esta fuente, tanto del varón como de la mujer.
Y cuando una persona está hablando o actuando mal en contra de la comunidad de Israel, sus propias funciones reproductivas o los lugares de donde se encuentran los órganos reproductores comienzan a estar afectados, se comienzan a afectar. Ya no funcionan de forma natural. ¿Por qué? Porque estamos dañando a los hijos de Akadosh Baruj Hu. El lugar donde se reproducen los hijos de Akadosh Baruj Hu es el pueblo de Israel, es la comunidad. Y cuando nosotros estamos faltando al respeto a este órgano reproductor de los hijos de Akadosh Baruj Hu, entonces somos dañados en nuestro órgano reproductor. Esto debemos tomar en cuenta porque en igual maldad que hacemos contra el pueblo de Israel, así se viene sobre nosotros. El daño que hago a otros, ese daño se revierte sobre mí. Debemos tener esto en mucha consideración. Las cosas se están poniendo cada vez más serias. Cuando veamos las próximas parashot, que ya hemos revisado juntos, pero ahora estamos recordando a través de este medio, vamos a aprender en qué terminan todas las cosas cuando una persona no detiene oportunamente y no se hace responsable oportunamente de esta mala interacción con la comunidad de Israel. Sabemos que es difícil vivir en comunidad, sabemos que cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva e idea de la vida y se pule fuertemente en medio de una comunidad. Ahí es donde la gente madura. Por lo tanto, la prueba no es fácil, se entiende. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu nos ha rescatado a todo el pueblo de Israel en su conjunto. Somos importantes todos nosotros. No se trata de una sola persona rescatada, sino que se trata de todo el pueblo, y todo este pueblo tiene que volver a estar en unidad para que pueda alcanzar la redención. De ahí que Akadosh Baruj Hu, sabedor de estas cosas, se interesa en tocar nuestras vidas, incluso mediante el sufrimiento, a fin de que volvamos por el camino de la comunión. Esto es lo que dice ambas parashot, Tazria y Metzorah, para esta semana que vamos estudiando, lo cual revisaremos en Shabbat en nuestras comunidades. Nos vemos pronto en la comunidad sefardita Ad Moshe de la ciudad de Oaxaca. Un saludo y un Shabbat Shalom entre tanto a todos los que pueden oírnos, y nos vemos pronto. Shabbat Shalom.